No sabía por qué me había apuntado a este masaje. Quizá por mi dolor de espalda, quizá porque quería que alguien me tocara. Un toque de verdad. No de pasada, no habitualmente, no como algo que tenía a mano desde hacía 20 años. La clínica era pequeña, con luz tenue y olor a eucalipto en el aire. En el interior reinaba el silencio, y solo se oía una tenue música a lo lejos. «Anna». Oí la voz de un hombre. Levanté la vista y no pude decir nada de inmediato. Allí estaba parado frente a mí. Maxim. Era joven, demasiado joven. Alto, de piel bronceada, pelo oscuro ligeramente despeinado y ojos tan profundos, penetrantes. Había algo peligroso en ellos. «Pasa», sonrió, y de repente sentí que se me secaba la garganta. Me recosté en la camilla con los ojos cerrados, pero podía sentir cómo se movía a mi lado. El olor del perfume del hombre se mezclaba con el del aceite. El primer contacto fue ligero, como accidental. Unos dedos cálidos se deslizaron por mis hombros, amasando los músculos. Parecía un movimiento ordinario, pero por alguna razón me puso la piel de gallina. «Estás tenso», dijo en voz baja. «Claro que lo estás. Siempre estoy tensa. Casa, trabajo, un marido que me mira pero no me ve». Pero Maxim lo vio. Lo sentía. «Relájate», su voz sonaba a hipnosis. Sus manos se movían despacio, con fuerza pero con cuidado. No solo masajeaba, me estudiaba. Como si intentara descubrir dónde estaba mi punto débil. Donde podía tocarme de forma que me estremeciera. Debería haber cerrado los ojos y olvidado, pero no pude. En algún momento, se inclinó más cerca y sentí el calor de su cuerpo contra mi piel. Por un segundo, pensé que contenía la respiración. ¿O fui yo? ¿Te dan masajes a menudo? Su voz era baja, tranquila, pero capté algo más en ella. No respondí, y me tembló la voz. Lástima, sus dedos bajaron y me mordí el labio. No debería reaccionar así. Es solo un masaje. Es su trabajo. Pero entonces, ¿por qué me sube la fiebre y me late el corazón en las sienes? De repente se inclinó más hacia mí y pensé que sus labios estaban demasiado cerca de mi oreja. «Eres una mujer muy hermosa», dijo en voz baja, casi en un susurro. Abrí los ojos. Sus miradas se encontraron. Ese momento solo duró un segundo. O para siempre. La espalda relajada, dijo un poco más alto, como si no hubiera pasado nada. Pero sabía que había ocurrido. Algo dentro de mí dio un vuelco. No sabía cómo iba a terminar el día. Pero sabía a ciencia cierta que esto no era más que el principio. Con cada nueva visita al salón de masajes me volvía diferente. Quizá no exteriormente, pero algo dentro de mí estaba cambiando. No sabía lo que era, solo la sensación de que volvía a estar viva, de que volvía a ser importante, de que volvía a ser deseable. Maxim era como el aire, como algo que había desaparecido hacía tiempo pero que ahora había vuelto. Se tomaba su tiempo. Siempre me preguntaba cómo me sentía, cómo estaba de cómoda, cómo me hacía sentir el masaje. Empecé a contarle mis pequeños secretos, mis preocupaciones, mis pensamientos que nunca decía en voz alta. «Eres diferente», me dijo una vez, cuando le confesé que echaba de menos cómo eran las cosas antes. El antes, cuando era más joven, cuando la vida era brillante, llena de vida. Sonrió, pero en sus ojos había algo más que profesionalidad. Había admiración. Y no era solo la forma en que un masajista mira a su cliente. Podía sentir sus ojos deslizándose sobre mí, captando cada movimiento. Empecé a llevar vestidos. Vestidos que hacía mucho tiempo que no me ponía, vestidos que me hacían sentir tan guapa como cuando tenía 20 años. Esas fueron mis pequeñas victorias. Empecé a considerarme una mujer, no solo alguien que hace el trabajo diario. Me enseñó a volver a sentirme necesaria. Un día, después de otro masaje, me cogió la mano más tiempo del necesario. Cuando intenté apartarla, no me soltó. «Espera», dijo con un ligero brillo en la voz. Contuve la respiración. Había fuerza en su mano, pero la sostenía con suavidad. Como si supiera que no podía irme. Como si supiera que no iba a suceder. «No tienes por qué darte prisa». Sus ojos me miraron con tanta insistencia que sentí que el corazón me latía más deprisa.
No sabía qué decir. Fue el momento en que toda mi confianza se disolvió. Todas esas semanas con él habían sido como mágicas, pero ahora habíamos ido demasiado lejos. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era más por el hecho de que estaba a punto de hacer algo inaceptable. No puedo, susurré a duras penas, intentando zafarme de su abrazo. Pero él no me soltó. Tú quieres, Ana. Su voz era cálida y suave, y sus manos seguían sujetándome. No podía decir que no. No podía decir nada. Ya no podía luchar contra lo que sentía. Todo lo que había pasado antes era borroso, como una niebla. Maxim tocó mis labios y cerré los ojos. Mi cuerpo me había traicionado. Y yo también le había traicionado a él. Entonces se hizo de noche. No recuerdo cómo acabamos en el hotel. Solo recuerdo que tenía calor y que el mundo a mi alrededor desapareció. Todo se volvió uno, su tacto, su aliento, sus palabras en la oscuridad. Podía sentir cómo me arrastraba suavemente con él en esta vorágine vertiginosa y no podía parar. Volvía a ser joven, llena de una pasión que lo consumía todo a mi alrededor. Olvidé quién era, dónde estaba. Todo lo que existía estaba aquí, en este momento. Cuando me desperté, el sol ya brillaba a través de las cortinas, y me sentí pesada. Una pesadez en el pecho, una pesadez en la conciencia. Como si todo lo que había sucedido no fuera conmigo, sino en otra vida. En mi vida real, tenía un marido. Sergei. Mi marido, a quien amaba y odiaba al mismo tiempo. Estaba allí, pero ya no podía sentirlo. Estaba en mi casa, en mi vida, pero yo no era la mujer que solía ser. Me recompuse rápidamente. Maxim estaba durmiendo a mi lado. Casi no podía creer que todo fuera cierto. Lo observé mientras yacía allí, con un rostro lleno de calma y satisfacción. Se despertó cuando yo ya estaba en la puerta. ¿Te vas?, preguntó sin moverse. Sí, respondí sin darme la vuelta. Pero se levantó de la cama y se acercó a mí en silencio. Sus manos tocaron mi piel y me quedé helada. ¿No quieres quedarte? Su voz era suave pero insistente. No podía responder. Solo sabía que estaba al borde de un precipicio. No sé, susurré, no sé qué hacer. Me miró, y su mirada estaba llena de comprensión. Todo va a salir bien, dijo, y había un matiz de confianza en su voz. Pero a mí no me resultaba tan fácil creérmelo. Cuando salí, sentí su mirada clavada en mí, y no me soltó ni de camino a casa. Y supe que nada volvería a ser igual. No sabía qué hacer. No sabía cómo volver a casa. Cuando volví a mi piso vacío, tenía miedo. Miedo de lo que acababa de vivir y de lo que tenía que hacer ahora. Mi mundo se había desmoronado y no sabía cómo recomponerlo. Antes de continuar, hagamos una pausa. Escribe en los comentarios desde donde estás escuchando nuestras historias, si alguna vez has tenido experiencias o situaciones similares en tu vida. Nos interesará conocer tu opinión. Si te gusta lo que estás leyendo, no olvides suscribirte para no perderte nuevos capítulos. Y ahora volvemos a nuestra historia. Todo cambió. Aunque intenté vivir como antes, no pude. Todos los pequeños detalles en los que antes no había reparado eran ahora como un trueno. Me levantaba más temprano de lo habitual para pensar en él antes de ir a trabajar. La forma en que me miraba, la forma en que hablaba. Mi mundo estaba lleno de su presencia aunque no estuviera físicamente allí. No podía deshacerme de ese pensamiento. Estaba en mi cabeza. Su tacto, su olor, su confianza. ¿Podría volver a mi antigua vida? Cuando me encontré con Sergei, sentí que me miraba con recelo. No dijo nada, pero pude sentir su observación silenciosa. Siempre era así, tranquilo, reservado, pero a veces sus ojos veían más de lo que parecía. Cada vez que le tocaba, cada vez que mis manos temblaban involuntariamente al mirarle a los ojos, me sentía insoportablemente herida. No era lo que yo quería. ¿Y Maxim? En sus ojos lo sentí todo. Él me vio. Mi verdadero yo. Y, maldita sea, me daba miedo. Miedo de que no fuera solo comodidad. Que era más que eso. Mis tardes habituales con mi marido empezaron a convertirse en peleas. No podía encontrar un lenguaje común, no podía sentarme a su lado y ver la televisión como antes. El tiempo que pasaba con él me parecía vacío y ajeno.
A veces se quejaba de que yo era demasiado retraída, pero yo no podía explicarle por qué. Ana, dijo una vez, durante una cena. No eres como solía ser. Estás ocultando algo. Me quedé helada, sintiendo que el aire se congelaba entre nosotros. Él se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Llevábamos juntos 20 años y ahora veía que algo había cambiado. ¿Pero qué había cambiado? ¿Se había dado cuenta tan rápido de que no podía ocultar lo que me pasaba por dentro? El corazón me latía más deprisa. Quería mentir, quería decir que todo estaba bien, que solo estaba cansada. Pero algo en su mirada, en la espera interminable, en la forma en que me hacía una pregunta, no me lo permitía. ¿Has cambiado? ¿Ha pasado algo? Su voz era suave, pero podía sentir el dolor que escondía tras ella. Me vio alejándome. Podía sentirlo. Pero no sabía por qué. No podía responder. No podía, porque la verdad me daba demasiado miedo. ¿Cómo podía explicarle que tenía a alguien en mi vida que me hacía sentir no solo su esposa, sino una mujer? ¿Cómo podía decirle que ya no podía ser lo que era para él? No respondí. Permanecí en silencio, y ese silencio dijo más de lo que podrían decir las palabras. Vi cómo cambiaba su rostro, cómo cerraba las manos en puños, cómo intentaba ocultar su ansiedad. Pero, ¿qué podía decirle? ¿Que su amor ya no era suficiente para mí? ¿Qué otra persona me había enseñado a sentir, a estar viva, a ser una mujer? Esa noche no pude volver a dormir. Mis pensamientos eran como un torbellino. No podía dejar de pensar en Maxim. En la forma en que sus manos tocaban mi piel, en cómo sonaba su voz en el silencio. Pero tampoco podía olvidar que estaba aquí, con Sergei, que tenía una familia, que tenía una casa que había construido con él. Maxim volvió a llamar cuando llegué a casa. Su voz era cálida y segura. ¿Te has alejado?, preguntó, como si estos días tan duros no hubieran pasado. Sí, apenas pude contenerme. Creo que necesitas pensar en ti mismo. No puedes vivir en automático. Te mereces más que eso. Esas palabras me atravesaron. No podía olvidarlas. Él tenía razón. Pero al mismo tiempo, sabía que no era tan sencillo. Cogí el teléfono y fui al dormitorio. Sergei ya dormía, como de costumbre. No sabía por lo que estaba pasando. No sabía que cada día era una lucha para mí. No sabía que yo no sabía quién era ni lo que necesitaba. Maxim me pidió que dejara a Sergei. Dijo que podía empezar una nueva vida con él. Estaba preparado, lo sabía. Estaba seguro de que yo merecía ser feliz. Pero, ¿era la felicidad? No estaba preparada para correr ese riesgo. No estaba preparada para destruir todo lo que se había construido durante tanto tiempo. No podía decidirme. Era un paso hacia lo desconocido. En aguas oscuras donde no sabía lo que me esperaba. Volví a estar sentada en silencio cuando Seriosa se acercó a mí con mi café matutino. No dijo nada, solo me miró con sus ojos cálidos. Sabía que él podía sentir que yo había cambiado. Sabía que ya no podía ser quien era. Y cuando me miró por última vez, supe que no podía seguir viviendo en esta casa, en este mundo del que ya no me sentía parte. Todo dentro de mí se apretó, y no quería elegir. Pero tenía que elegir. Y fue entonces cuando tomé mi decisión. Cuando te enfrentas a una elección, siempre hay dos caminos en la vida. Puedes ir hacia lo familiar, hacia la estabilidad, hacia lo que conoces, con lo que estás familiarizado. Pero hay un segundo camino que te llama como un sendero misterioso en el bosque. Te lo promete todo, pasión, liberación, un nuevo comienzo. Pero sabes que este camino es peligroso. Puede llevarte lejos o tragarte. Estaba en esta encrucijada. Y no sabía qué hacer. No podía encontrar una respuesta, porque cada camino tiraba de mí en direcciones diferentes, y ambos parecían correctos, pero al mismo tiempo igualmente aterradores. Sergei estaba en casa, como siempre. Preparaba la cena como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera cambiado, como si su mujer no estuviera al borde entre el pasado y el futuro. Me miraba como siempre, con aquellos ojos amables y cariñosos, pero yo ya no podía percibirlos como antes. Mi alma era otra. Sabía que no le sería fácil entender lo que pasaba por mi cabeza. Y lo que era peor, ni siquiera podía explicármelo a mí misma.
Me senté a la mesa e intenté mantener la conversación para no pensar. Pero los pensamientos no me dejaban. Pensé en Maxim. En cómo me había dicho que yo merecía más, que podía ser otra mujer, una mujer que él amaría y apreciaría. No me había exigido nada. Simplemente dijo, si te decides, estaré ahí para ti. Parecía una promesa que podría haber sido la más hermosa y aterradora al mismo tiempo. Sergei, me volví de nuevo hacia él, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. ¿Estás bien? Pareces un poco distante. Levantó la vista y pude ver la preocupación en sus ojos que no podía ocultar. Otra vez el silencio. Me oprimía como una pesada piedra. Intenté hablar, pero no encontraba las palabras. No podía decirle lo que pensaba. No podía decirle que estaba saliendo con otro hombre, que mis sentimientos por él eran algo más que un enamoramiento. No podía decirle que me resultaba difícil estar cerca de él porque sabía que estaba cambiando. Y no solo exteriormente. Me estoy convirtiendo en una persona que tengo miedo de mí misma. Seriosa, le cogí la mano, intentando sentir algo familiar, pero no pasaba nada. No sé qué está pasando. No sé cómo seguir. Me estrechó la mano entre las suyas y negó con la cabeza. Si quieres irte, no te retendré, dijo, y pude oír el dolor en su voz. Pero al mismo tiempo, estaba tranquilo, como si estuviera dispuesto a aceptar cualquier resultado. Y eso lo hizo aún más doloroso para mí. No podía decirle que sí. No podía decirle que no. No era una pregunta. Era una traición que tenía miedo de admitir. Aquella noche no dormí. Todo estaba en una niebla, como si viviera en otro mundo, donde cada palabra, cada mirada estaba bajo un signo de interrogación. Me acordé de Maxim. Su confianza, la forma en que me miraba, la forma en que me hacía sentir viva. Pero ahora me enfrentaba de nuevo a una elección. Y mi corazón me apuntaba en dos direcciones. Por la mañana recibí un mensaje de Maxim. ¿Te has decidido? Me temblaban los dedos al coger el teléfono. Sabía que esperaba mi respuesta, pero no podía dársela. Me quedé mirando la pantalla y sentí miedo. Miedo porque me di cuenta de que ninguna elección iba a ser fácil. Por mucho que pensara, por mucho que intentara convencerme, ya había dado un paso hacia lo desconocido. Pero, ¿podría dejarlo todo? ¿Dejar a mi marido? ¿Dejar lo que era mi mundo para ir a donde me espera lo desconocido, donde será posible perderlo todo? Sergei no me hizo más preguntas. Se detuvo. Sentía que algo estaba cambiando, pero no hablaba de ello. No sabía que yo estaba destrozada, que me lo estaba guardando todo, que no podía decírselo porque tenía miedo de su reacción. Pero, al mismo tiempo, tenía miedo de estar cerca de él porque ya no podía sentirlo como antes. Me di cuenta de que ya no podía vivir mi vida como antes. Y si no me decidía, si no daba este paso, nunca sabría qué habría pasado si hubiera elegido otro camino. Y en ese momento me di cuenta, quiero ser sincera conmigo misma. Quiero saber lo que significa estar viva. Ser una mujer de verdad. No solo una esposa, no solo una madre, sino una mujer que siente que importa. Y que tiene derecho a ser feliz. Me levanté y escribí una respuesta a Maxim. Estoy listo. No sabía qué pasaría después. Pero sabía que ahora viviría para mí misma. Y creía que esta elección era mi libertad, mi responsabilidad. Ya no tenía miedo. Así que, sí, hice mi elección. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Habéis tenido alguna vez experiencias o situaciones similares? Tengo muchas ganas de conocer vuestras opiniones y os agradezco a todos y cada uno de vosotros. Vuestros comentarios son realmente importantes, me ayudan a entender mejor lo que os gusta y lo que merece la pena seguir desarrollando. Si os ha gustado la historia, no olvidéis suscribiros y poner un like para no perderos nuevos y emocionantes capítulos. Os deseo un buen día y nuevas experiencias. Escribe la frase "siempre me elijo a mí mismo" en los comentarios para que sepa que has escuchado la historia hasta el final.